la diócesis, unos querían que continuara yo y otros estaban deseando que me marchara. Euskadi bakarra da gure aberria. Un hombre que sufrió muchísimo y yo creo que la gente que estuvo alrededor de él se dio cuenta de ello, la verdad. Franco ha muerto. ...1972... comenzaba en Euskadi bajo el signo de un secuestro, el de Lorenzo Zabala, directivo de la empresa Preci Control. ETA intervenía de esta forma en un conflicto laboral. La empresa accedería a las demandas de los trabajadores a cambio de la libertad de Zabala. Esta estrategia, sin embargo, será criticada en otros casos, especialmente en el de Felipe Huarte por los representantes de los trabajadores. La dictadura vive tiempos de involución. Es el resultado del enfrentamiento entre dos sectores del franquismo, los tecnócratas y el búnker, el sector más reaccionario. Si fuéramos inmovilistas, son los días del gironazo. Ante lo que se consideraba peligro de reblandecimiento del régimen, vuelve a la escena política José Antonio Girón de Velasco, un antiguo pistolero falangista de Valladolid que había llegado a ministro de Trabajo con Franco. Su manifiesto aparece en el diario falangista Arriba. Las consecuencias de este endurecimiento del régimen las pagarán especialmente los vascos. arrebatarnos la victoria. ¡Arriba España! ¡Arriba España! También por aquellos días, las Cortes franquistas aprobaban una ley por la que se consideraba a la mujer mayor de edad a los 21 años, igual que los hombres. Hasta entonces, solo tenían tal consideración a los 25. También es tiempo de bodas sonadas. Desde Rafael, que contrae matrimonio con la nieta del conde de Romanones, hasta la nieta de Franco, que a su vez se casa con un nieto de Alfonso XIII. Se decía que Franco intentaba crear una nueva dinastía, encabezada por Alfonso de Borbón como rey y su nieta como reina consorte. La Iglesia vasca se resiste a perder protagonismo. Un sector mayoritario de sacerdotes participaba activamente en la oposición antifranquista. Asimismo, son en no pocos lugares motor de todo tipo de actividades.
deportivas, animando campeonatos en el ámbito vasco al margen de federaciones controladas en aquellos tiempos por falangistas. Culturales, sobre todo en la recuperación de la lengua, cultura y tradiciones del pueblo, insertándolos en la vida social y religiosa. La Iglesia, por otro lado, se convierte en refugio de las icastolas. Fomentaban asimismo actividades sociales a través de fórmulas de integración que nada tenían que ver con el paternalismo franquista. Y en los aspectos puramente religiosos, frente a los sectores integristas, aplicaban las enseñanzas del Concilio Vaticano II. Elizak paper importantea jokatu zuen, modernizatuta egon zelako garai hartan. Da, hemengo giroa oso ertzia zen, oso istua zen eta persegitua. Orduan, jendea, alderdi batetik, babes bila edo joaten zen elizingurura, eta bertan, egiten zituzten, berak egin beharreko ekintzak, pentsaturik, horra gutxiago etorriko zela polizia eta askatasun gehiago zegoela. Orduan, euskeraren inguruko gauzak, ikasketa aurrelarien gauzak, kantuek eta dantza gauzak, etorre gauza asko egiten ziren Elizaren inguruan. En 1972 se va a producir un nuevo cambio en la diócesis de Bilbao. El Papa nombraba al navarro Antonio Añoveros Ataun obispo residencial, el cuarto prelado desde que el mandato de Casimiro Morcillo inaugurara la diócesis. A este le sigue Monseñor Gúrpido. En ambos casos se trata de franquistas radicales. El tercero, Girarda, es un hombre de consenso que había suspendido las medidas contra los sacerdotes rebeldes impuestas por Gúrpido. No es de extrañar que el nombramiento de Añoveros cause cierto revuelo. La Comisión Permanente de los Sacerdotes se opone y sale en defensa del hasta entonces titular Monseñor Girarda. Añoveros estaba considerado como un obispo excesivamente conservador y vinculado al régimen. Asimismo, los curas vascos, en carta enviada al nuncio apostólico en Madrid, pensaban que el traslado de Girarda a otra diócesis podría ser considerado como desautorización a su gestión pastoral. En la diócesis unos querían que continuara yo y otros estaban deseando que me marchara. Yo creo que el grupo más central, el más equilibrado de la diócesis, quería que yo continuara. Y prueba de ello es que el Consejo del Presbiterio, cuando se iba a publicar el nombramiento de Añoveros, visitó al nuncio y le pidió que yo continuara. Sin embargo, había dos grupos en las dos posiciones extremas, tanto por la derecha como por la izquierda, que estaban muy descontentos con mi servicio episcopal. El Papa quería que yo fuera el tercer obispo de Bilbao. No sé si lo he dicho antes, pero tuve que pelear mucho para conseguir que cayera en la cuenta de que yo no debía ser el obispo, porque había estado mi nombre ligado con muchos problemas y con situaciones difíciles, y convenía un obispo nuevo que viniera completamente sin pecado original, si vale hablar así. El 16 de enero de 1972 se celebraba el Congreso Nacional del Movimiento en Bata.
Habían transcurrido 10 años desde su presentación pública y en algunos momentos daba la impresión de languidecer. En este se aprobó una resolución que concluía: la liberación nacional del pueblo de Euskadi es el objetivo prioritario de Embata. El Frente Nacional Vasco debe ser el instrumento de lucha de liberación en Euskadi. Muy cercana en este punto a las tesis de Eta Quinta, que poco antes había vuelto a resucitar los planteamientos frentistas. En el País Vasco continental, miembros de ambas organizaciones participaban en actividades conjuntas. Embata aldizkaria sortu zen 1960an, eta mugimendua 1963an. Eta helburua zuen iparraldeko euskaldunei esatia, Sabinok hegoaldekoei esan zuen gauza bera. Euskadi da euskaldunen aberria. Eta gero Michel Laberrik abestuko zuen, Euskadi bakarra da gure aberria. Hoi izan zen. En 1972, ETA Sexta, mayoritaria, comienza su declive. Poco tiempo después, un grupo de militantes de esta organización, exiliados en Francia, se adhiere a las tesis de la organización trotskista francesa Liga Comunista Revolucionaria de Alain Cliven. En febrero de 1972, los trotskistas son ya mayoría aplastante en la dirección e inician su acercamiento a los trotskistas españoles. Una de las cosas que, por ejemplo, se nos dijo siempre a nosotros era lo de las armas y lo de las no armas. Desde el comienzo se decía esta gente que no hacía nada de eso. Pues la verdad es que se siguió, ¿no? Se siguieron haciendo cosas y hubo sus trifulcas aparte de por quién recuperaba determinadas infraestructuras, etc. Es verdad que nunca hicimos a partir de entonces atentados. El último atentado que yo creo que habíamos realizado fue antes de la Sexta, en solidaridad con la huelga de la construcción que existía en Granada, que fue la quema de la delegación de vivienda en la Plaza Jado de Bilbao. En febrero, Euskadi conoce uno de los más graves conflictos laborales, el de Michelin. La práctica totalidad de la plantilla de la factoría de Vitoria secunda una huelga que da lugar al cierre patronal. Las manifestaciones se repiten y un mes más tarde, a raíz de una manifestación, se producen 80 heridos a causa de la acción de la policía franquista. Pero sin duda, las movilizaciones más intensas se producen en Vizcaya. La renovación de los convenios provoca huelgas en Guinea Hermanos, Firestone, La Naval, Altos Hornos, General Eléctrica. Movimientos huelguísticos que se inician en otras zonas del Estado tienen repercusión inmediata en Vizcaya. Así la huelga de marzo de 1972 de los astilleros del Ferrol, con motivo de la cual se producen 2 muertos y 24 heridos, provoca paros de solidaridad en La Naval, Babco Wilcox, General Eléctrica, Astilleros del Cadagua. La conflictividad se extiende a Guipúzcoa. Patricio Echevarría, zona portuaria de Pasajes. Se produce la detención el 16 de noviembre de un grupo de militantes de ELA-STV en Eibar y Pasajes. Este hecho dará lugar a una importante respuesta de las federaciones sindicales internacionales a las que pertenece el sindicato vasco. Los sindicalistas detenidos, por otro lado, fueron sometidos a torturas. Uno de ellos, Roberto López Echezarreta, que pasados los años llegará a ser alcalde de Pasajes, quedó con la cara desfigurada a causa de los golpes.
Yo fui detenido en Pasajes el 2 de noviembre de 1972, justo cuando salía de trabajar al mediodía. Pues sería hacia las 2 de la tarde o las 2:30 de la tarde, y me estaban esperando unos cuantos inspectores de la Brigada Política Social, casi cuando llegaba a la puerta de mi domicilio, para detenerme. Fue una detención espectacular, en la que yo me opuse a que me detuvieran, me revolví como pude, grité pidiendo ayuda, gente que estaba en la calle se acercó, se pusieron nerviosos los de la Brigada Político-Social, sacaron las pistolas, amenazaron a todo el mundo, y bueno, pues esa fue la última detención de la cadena, en la que no sabría cifrar en este momento el número exacto, pero pues serían unos 10 o 12 los solidarios, los miembros de la que fuimos detenidos. Pero insisto, en parte, yo creo es porque rebajamos de alguna forma la guardia como consecuencia de la gran actividad que desarrollábamos y de la afluencia de personas nuevas que acudieron a la organización. En Navarra, la conflictividad es tan intensa que el presidente del Consejo de Empresarios, Gortari Gorricho, envía una carta a Carrero Blanco en la que pide la intervención del gobierno. En realidad, pedía mayor mano dura con los huelguistas. A finales de año, los trabajadores de Torfinasa, vinculada a la familia Huarte, inician un paro laboral. Este año en Euskadi se procesa al poeta vasco Gabriel Arista. Su libro de poemas en euskara, Arrizko Argiau, es considerado subversivo. El auto del juez Ultra, Mariscal de Gante, es un modelo de la literatura oficial del franquismo de aquella época. Resultando que la obra Arrizko Argiau, original de Gabriel María Aresti Segurola, es un conjunto de poemas en idioma éuskaro, en los que en su mayoría se glosa el irredentismo de los vascos, con clara significación escisionista respecto del resto de los españoles, a los que incluso denomina extranjeros, exaltando figuras de significación separatista, incitando para la liberación. Gabriel pues era un hombre que por sus ideas políticas o porque era euskaldunberri o por las dos cosas, la cuestión es que le llegaron a llamar ciudadano de segunda. Entonces, pues claro, todas esas cosas. Además, Gabriel era un hombre que lo pasaba muy mal. No era un hombre que dice, pues lo he hecho todo a la espalda y punto. Era un hombre que sufrió muchísimo, y yo creo que la gente que estuvo alrededor de él se dio cuenta de ello, la verdad. Karrika okerro korritu nituen, oparo, luzaro, emaro. Hemen urratu ziren ene zapatak eta ene ametsak ere. Hemen apurtu ziren ene frakak eta ene ilusioak ere. Bilbao honetan, basurtutik atxurira, nire izan nintzen behin, orain urte asko, herria. Sin embargo, la presión internacional existente en aquellos días no hace retroceder al dictador. La oleada represiva que vive Euskadi obliga a las fuerzas políticas antifranquistas a evitar demostraciones públicas en espera de una ocasión más propicia. Así, el PNV recomendaba que el Aberri Eguna se celebrase en el ámbito familiar. Un año más, la concentración carlista de Montejurra se salda con incidentes. En presencia de la princesa Cecilia de Borbón Parma,
grupos de carlistas insultan a Franco y apedrean la sede del sindicato vertical de Estella. En 1969 se iniciaba en el seno del Partido Socialista Obrero Español un proceso de renovación iniciado por los militantes vascos y en menor medida sevillanos. La dinámica es afirmada por ellos mismos en 1970. Progresó ya irresistiblemente en 1971 y sobre todo en 1972. El 5 de agosto de 1971, al celebrarse en Toulouse el 11º Congreso de UGT, este sindicato efectúa su primera gran renovación. Los delegados no reeligen como secretario general a Pascual Tomás, que venía ocupando este puesto desde el primer Congreso en el exilio, celebrado en 1944. Tampoco sale elegido su adjunto, Manuel Muiño. La Secretaría General quedó oficialmente vacante, aunque pudo ya ocuparla Nicolás Redondo. En cualquier caso, lo importante fue que la dirección efectiva pasó a radicar en el interior. Teníamos un temor, ¿no?, que quedáramos un poco marginados, un poco distanciados de lo que era el profundo movimiento sindical, de lo que era efectivamente la propia realidad de nuestro país. Porque es verdad que la gente del exilio era gente de buena fe, pero tantos años del exilio estaban muy distanciados realmente de lo que era el problema real. Y aquí no tenían en cuenta, bueno, que al último con Franco pues ha habido un cambio económico, había habido una pequeñita mejora, ha habido una transferencia, un traslado de la gente de las zonas rurales a las zonas urbanas, y que había empezado la gente a manejar su pequeño coche de SEAT, y que había un crecimiento de tipo económico, que la situación no se podía comparar con la que fuera la del 36, perdón, ¿no? Y eso pues convenía un poco remarcarlo, y nos costó bastante en ese sentido, sí. Los dirigentes del PSOE en el interior dedicaron el año 1971 a ampliar las organizaciones y a clarificar aquellas secciones en las que existían problemas internos, como en Madrid. A esta tarea se dedicaron González, Mújica y Redondo, que fueron detenidos el 30 de enero de 1971 e internados en los calabozos de la Dirección General de Seguridad. Los dos últimos tenían ya una larga experiencia en detenciones y encarcelamientos, pero para Felipe González aquella fue la primera vez que cayó en manos policíacas. Pablo Castellano y Ruiz Jiménez, en tanto que abogados, hicieron las gestiones necesarias para liberarlos 2 días después, quedando pendientes de juicio en el TOP. La petición para González y Redondo fue de 8 años a cada uno, mientras que para Mújica fue de 12 años de cárcel por ser multireincidente. La comisión ejecutiva, reunida plenariamente el 22 de abril de 1972 en Bayona, decidió convocar el 12º Congreso del PSOE para los días 13, 14 y 15 de agosto del mismo año, en Toulouse. Para empezar a caldear el ambiente precongresual y sin duda para acentuar el nerviosismo de Llopis ante la creciente influencia del grupo de dirigentes del interior, Alfonso Guerra publicó un artículo sin firma en el número de mayo de El Socialista, que era una crítica directa contra la vieja dirección socialista, aunque no la nombraba. En ese texto, Guerra planteaba la diferencia entre quienes pensaban en el socialismo y los que actuaban prácticamente en la sociedad española para hacer avanzar sus opciones. Por ende, el artículo proponía luchar a los socialistas contra ciertas estructuras de su propia organización que amenazaban con la esterilización de sus acciones. Llopis se dio, en efecto, por aludido. Consideró que el asunto era grave y pidió una rectificación que no obtuvo. Llopis se opuso a la celebración del Congreso contando con otros socialistas exiliados y, como él, masones. Pero el Congreso se celebró en las fechas previstas sin que el antiguo secretario general hiciera acto de presencia.
Juan Iglesias, de la Comisión Ejecutiva, explicó a los congresistas todas estas disensiones y seguidamente tuvieron lugar las demás intervenciones, sobre todo las de Felipe, Mújica y Castellano, que expusieron las diversas problemáticas de España en aquella coyuntura. La dirección del PSOE pasó a depender aún de manera más acentuada de los socialistas en el interior. La renovación del Partido Socialista comienza antes, pero adquiere carta de naturaleza a partir de 1970 en una reunión de lo que entonces se llamaba Comité Nacional, que se reunió en Bayona. Y ahí por primera vez vienen hombres procedentes de Andalucía y de otras partes. Ya comienza, por vez primera nos vemos con socialistas de toda España. Los vascos marcan una impronta muy poderosa porque son los vascos en la colaboración con los asturianos, pero sobre todo los vascos los que hemos animado la organización del partido, no solo en Euskadi, sino en el resto del Estado. Y por vez primera ahí también los vascos nos encontramos con la gente joven procedente de Andalucía, con grandes valores como son con Felipe González, Alfonso Guerra y demás. Y ahí es una fecha importante nuestro encuentro. Y ahí comienza pues una colaboración muy intensa entre vascos y andaluces, que era lo que después malévolamente un compañero expulsado del partido posteriormente llamará el Pacto del Betis. Yo creo que fue fundamental. En aquel entonces, bueno, el partido pues tenía muy pocos afiliados y tampoco, no quisiera que pareciera esto sencillamente triunfalista. El que tenía realmente peso era el socialismo, sustancialmente, por decirlo de alguna manera, era el socialismo y la UGT del País Vasco, y específicamente pues mucho más de Vizcaya. Entonces había otra zona también que tenía, pero tenía algunas dificultades mayores, que era lo de Asturias, ¿no? Y bueno, pues habría que ver que al último lo que un poco predominaba el criterio en la gente aquí de Euskadi de trasladar la organización aquí dentro. Y en eso contamos, no tenía tampoco una organización muy desarrollada, pues con los andaluces. Ya es cuando ya empezaron a aparecer efectivamente pues Felipe González y Alfonso Guerra, ¿no? Que también colaboraron, coayudaron a esta situación. Pero la verdad es que en aquel entonces, bueno, pues por la presencia que tenía y por las formas, la dureza que había, y la verdad es que era donde más detenidos había tanto de UGT como del Partido Socialista, estaban aquí en Oskiadi, ¿no? Porque era raro el mes en la cual pues no hubiera efectivamente algún detenido, ¿no? En este sentido. Y tenía una gran influencia, por lo menos de tipo moral, al margen que en aquel entonces cuantitativamente también tenía, yo creo que eran los organizaciones que mayor número de afiliados tenían en comparación con el resto del Partido Socialista y UGT de España. La comisión ejecutiva que se eligió obtuvo el respaldo de los grandes partidos socialistas europeos, como el alemán o el sueco. Esta estuvo formada por González, Guerra, Mújica, Galeote, Castellano y Pou y Fonollá en el interior. Mientras, como representantes del exilio, formaron parte de la dirección Iglesias, García Bloise, López Real, Jimeno y Gutiérrez. No se nombró secretario general, aunque de la labor coordinadora del colectivo de dirigentes se responsabilizó Redondo. A partir del 31 lo que pasa es que el partido adquiere una nueva impronta porque el peso del interior es mayor. Es la UGT del 71, el Congreso de la UGT del 71 y el Congreso del Partido del 72 en Toulouse, en que, bueno, hay ya una mayor fuerza del interior. Esa fuerza ya viene desde antes. Tengan ustedes en cuenta que nosotros conocemos a Felipe González en el año 69, hay un congreso del partido en el 70, y antes del 71, en el 70, donde se hace una ejecutiva con participación del interior, y ahí empieza una interiorización del partido, se van trayendo pues los elementos de estudio, de propaganda al interior, y ahí empieza pues el empuje que después conducirá al año 77 a que seamos la primera fuerza de la oposición y 5 años después a que seamos por vez primera gobierno en España.
ETA Quinta vive en aquellos días un tiempo de intensificación del activismo armado. Se había producido una refundación tras la excisión del 70 de la mano de un antiguo monje benedictino exclaustrado, Eustaquio Mendizábal. A su grupo, pequeño, se le conocía como los Miles. A ellos se suma un grupo que acaba de abandonar ETA Sexta y estaba encabezado por José Miguel Beñarán Ordeñana Argala y la gente de Egi Batasuna, encabezados por Iñaki Mújica Arregui. Los objetivos de ETA Quinta en aquellos días tienen en algunos casos un alto sentido simbólico, desde voladuras a monumentos a los caídos hasta los dedicados al duque de Ahumada, fundador de la Guardia Civil, al general Sanjurjo o al del maestro Tellería en su pueblo natal, Cegama, autor del Cara al Sol. También ataca con explosivos el Club Marítimo de Labra y el Club de Pesca de Atún de Lequeitio. Los éxitos del activismo desequilibran también la relación de fuerzas dentro de ETA. El frente militar se desarrolla más rápidamente que los restantes. Estos forman bloque en torno al Frente Obrero. En la segunda preasamblea celebrada en el exilio en otoño del 72, aunque en el Biltzar Txikia recién nombrado figuran numerosos representantes del Frente Obrero, para contrarrestar esta tendencia, el Frente Militar se estructura prácticamente de modo independiente y casi sin contacto con los otros frentes. Empiezan a oírse algunas voces que piden la moderación de la lucha armada para permitir la implantación de ETA en otros ambientes sociales. En las filas de ETA se suceden los muertos en encuentros con las fuerzas públicas. Algunas de las bajas en las filas de ETA tienen mucho de ejecución sumaria. El 16 de marzo de 1972 fallecía en Elizondo tras un tiroteo con la Guardia Civil el etarra Jon Goicoechea, Chapela. Había recibido un tiro en la nuca. Sus funerales, celebrados en Socoa y oficiados por Pierre Larzábal, fueron los primeros que tuvieron un carácter público. El 2 de septiembre, Benito Mújica, Shanky, y Miquel Martínez de Murguía, Miquelón, son cercados por 200 números de la Guardia Civil en Lequeitio y muertos después de rendirse. Estas muertes se produjeron ante los propios vecinos. El 20 de este mes, en un paso de frontera cerca de Urdax, cae muerto a tiros Juan Aranguren y Arra. En este caso, la polémica alcanzará dimensión internacional, porque los guardias civiles ejecutaron a Aranguren ya en territorio francés. Sus dos acompañantes, Iñaki Abaitua y Jon Larriategui, lograrán ponerse a salvo. Este incidente provoca que el gobierno francés presente una protesta. Estos 4 muertos de ETA dan lugar a una durísima reacción de los partidos democráticos vascos, especialmente del PNV. En el interior, los enfrentamientos con la policía iban poco a poco formando parte del paisaje cotidiano. Vasco continental, lugar tradicional de acogida para los vascos del sur, va a vivir de forma cada día más intensa la lucha contra la dictadura franquista. Esta, por otro lado, envía a policías o mercenarios que realizan ataques contra exiliados o contra objetivos franceses con el fin bien de desprestigiar a los refugiados, bien para que las autoridades galas actuasen contra ellos. En la segunda quincena de septiembre comenzaban los ataques de los parapoliciales franquistas en la Búsqueda. El
El 15 de septiembre hacía explosión una potente carga de plástico en la subprefectura de Bayona, causando 3 heridos. A este seguirán otros atentados como los sufridos por el cuartel de la CRS en San Juan de Luz y de la fábrica Zahor, así como el asesinato del cónsul francés en Zaragoza, ocurrido el 2 de noviembre. Francisco Letamendia explicaba así estas acciones. A fin de poner en entredicho la situación de los militantes de ETA exiliados en el Estado francés, le son atribuidas a ETA acciones que no reivindica y que no son suyas, cometidas en los estados español y francés contra súbditos franceses. A través de un decreto, ilegalizaba las actividades de ETA en Francia. El día 6 eran detenidos algunos de los miembros más destacados del Frente Militar: Miquel Lujua, Pérez Revilla, Juan José Echave, Javier Zumalde, Chomin Iturbe, Manuel Garmendia y Peixoto. A estas, solo en el año 72, seguirán otras 27 expulsiones administrativas, mientras que el número total de expulsados desde el año 1963 era de 59 personas. Estas medidas producen el efecto contrario al esperado. 3 jóvenes de Lapurdi, Arnaud Aristelar, Jacques Oyarzábal y Martín Larzábal, inician el 10 de octubre una huelga de hambre en la Catedral de Bayona que dura 17 días. Tras esta primera huelga, son los refugiados mismos quienes toman el relevo. 82 de ellos se encierran en la Catedral y la Iglesia de Sant-André en Bayona, en Socoa, en Saint-Palais, en Mauleón y en Bruselas. En Bayona la fuerza pública les obliga a salir. Sus reivindicaciones son la anulación de las medidas administrativas, la concesión de un estatuto a todo refugiado político y el derecho de los vascos a vivir en su país. La administración francesa, presionada por el Consejo de Estado y el Consejo General de Sul, adopta al fin una actitud de moderación. Mientras todo esto ocurre, en un clima de gran controversia, son detenidos y encarcelados algunos refugiados. El caso que tuvo más repercusión en aquellos días fue sin duda el de Julen Madariaga, uno de los fundadores de ETA, que fue arrestado en la misma Catedral de Bayona. Frantses administrazioaren jarrera gutaz urte haietan, beti, noski, beti izan da txarra eta gaiztoa eta etxaila moduan dainan. Egia da ere, etzela deus ikusteko azken, errangu nuke 12 azken urte hauetan, konparaturik. Controversias y movilizaciones harán que sectores de la juventud de Euskadi Norte se sensibilicen ante el problema. Algunos de estos se alejan de los planteamientos de fuerzas consideradas como tradicionales y en franco retroceso, caso de Empata. En el Aberri Eguna de Mauleón se manifiestan más de 1.500 personas. Urte haietan, hegoaldetik etorri zen ihesliar asko, eta iparaldean aterbetuak izan ziren. Frankoren garaia zen, eta behaz nahiko lasai zebiltzan iparaldean.
orain ez bezala. Baina hala ere batzuk hemendik urruntzen zituen Frantziako gobernuak. Eta manifestaldi batzu egin genituen, bereziki bat 72ko otsailean, Baionan, eta hor poliziak harrapatu ninduen eta 7 urtez auziak izan nituen Frantziako gobernuarekin. Eta isunak eta gartzela zigor bat ere 3 hilabetekoa, baina baldintzazkoa. Usaia bat hartua hemen, baina... El movimiento vasquista se extiende por el País Vasco continental. Surgen por todas partes numerosas ikastolas, a pesar de las dificultades que impone el Ministerio de Educación francés. De la Francia republicana y jacobina viene el invento de la École Nationale, acogido con entusiasmo por los liberales españoles y que tan buenos resultados dio en la desescaldunización a ambos lados de la frontera. El movimiento de las ikastolas, comenzado entonces, es hoy una realidad consolidada en torno a Seasca. Lehendabiziko ikastola iparraldean 79an sortu zen, Arrangoitzen. Eta geroztik indartuz joan da mugimendu hoi. Eta gaur oso garrantzitsua da. Eta zer esan nahi du horrek? Frantziako estatuak ez duela bere eginbidea betetzen euskarari begira, eta beraz, gurasoek beren eginbidea betetzen dute, eta estatuaren eginbidea ere, behaz. Euskara eskolan sartuz. También esta nueva etapa se nota en las actividades culturales. Durante décadas una parte sustancial del folclore vasco al norte del Bidasoa, especialmente en la costa de Lapurdi, estaba marcado por el turismo. El turismo se considera por este grupo de jóvenes activistas como una verdadera lacra para Iparralde. Así, van a surgir nuevos grupos que tratan de volver, con éxito notable en muchos casos, a las raíces. De Pío Baroja, uno de los escritores vascos en lengua castellana más importante de este siglo. Nacido en Donostia, se había instalado en la Casa Itzea de Vera de Bidasoa. Será en esta localidad navarra donde tiene lugar un homenaje popular con actos culturales y folclóricos. Del primer Congreso Nacional de Brujología. Participan 400 brujos y brujas llegados de todos los rincones de la península. El Festival Internacional de Jazz de San Sebastián cumple su 8ª edición. Era el pionero de los certámenes que de este género musical se celebran en Euskadi cada verano.
Just my psychos, my